Marco Castillo, un titán en el vertiginoso mundo de la tecnología y un pionero indiscutible en ciberseguridad, no vivía simplemente en una casa, residía en una verdadera fortaleza. Su mansión, una maravilla de la arquitectura moderna, se erguía imponente sobre un acantilado, dominando el vasto océano. Cada aspecto de su construcción y diseño estaba meticulosamente planificado para la máxima seguridad, incorporando la tecnología más avanzada, desde intrincados sensores de movimiento que detectaban hasta la más mínima intrusión, cámaras infrarrojas capaces de ver en la oscuridad más absoluta, hasta ventanas de cristal blindado que resistirían casi cualquier impacto. Marco, con su aguda mente, sabía que la información era la moneda más valiosa del siglo y que innumerables ojos codiciaban la suya. Sus adversarios no eran rateros comunes, eran despiadados rivales corporativos, hackers de élite y figuras de poder a quienes había superado con su implacable ambición y genio en su ascenso a la cima. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Sin embargo, el tesoro más preciado de Marco no se encontraba resguardado en ninguna de sus inexpugnables cajas fuertes digitales o servidores cifrados. Era su hijo, Leo, un bebé de apenas 6 meses. Tras un divorcio amargo y prolongado, Marco había obtenido la custodia completa, y su inherente paranoia se había intensificado, envolviendo al pequeño Leo en una burbuja de protección casi obsesiva. Cada individuo que siquiera rozaba la vida de su hijo era sometido a un escrutinio exhaustivo, una investigación minuciosa que no dejaba cabo suelto. Ana Suárez, una joven de 25 años, oriunda de un modesto pueblo del interior, había logrado superar este riguroso proceso de selección. Poseía una mirada de una amabilidad genuina y sus manos, suaves y hábiles, parecían naturalmente diseñadas para acunar a un bebé. Sus referencias eran impecables, y su carácter sereno y tranquilo resultaba el contrapunto perfecto al ambiente de constante tensión que reinaba en la mansión Castillo. Para Marco, Ana era simplemente la niñera, una empleada eficiente y de confianza que seguía al pie de la letra sus estrictas directrices. Jamás se le ocurrió, ni por un instante, que detrás de su humilde y discreta apariencia se ocultaba una profundidad de coraje y una fortaleza inquebrantable que pronto sería puesta a prueba. Una noche de otoño, la naturaleza desató su furia. Una tormenta, pronosticada como la más devastadora en una década, se abalanzó con violencia inaudita sobre la costa. Vientos huracanados aullaban, azotando la imponente mansión, y una lluvia torrencial golpeaba los cristales blindados con la fuerza de puños implacables. De repente, el estruendo ensordecedor de un rayo cayendo peligrosamente cerca sumió la casa en una oscuridad total. La energía eléctrica colapsó. Unos segundos después, el generador de emergencia, programado para activarse automáticamente, intentó arrancar con un par de toses metálicas y un gemido, para luego silenciarse por completo, dejando la mansión en un silencio ominoso, roto solo por el estruendo de la tormenta. Estaban completamente aislados, sin electricidad, sin conexión a Internet y las líneas telefónicas muertas. La inexpugnable fortaleza de Marco se había transformado, irónicamente, en una trampa de cristal, vulnerable y expuesta. Ana se encontraba en la guardería, ubicada en el segundo piso, meciendo a Leo, quien, asustado por el rugido de la tormenta, había comenzado a llorar. Marco, por su parte, estaba en su estudio, en el mismo piso, trabajando frenéticamente para restablecer las comunicaciones de manera manual, consciente de la magnitud del problema. Fue en ese preciso instante cuando Ana lo escuchó. Un sonido discordante, ajeno al estruendo natural de la tormenta. Un crujido agudo y violento, inequívoco, proveniente de la planta baja. El inconfundible sonido de un cristal al romperse, seguido por un estrépito sordo. El corazón de Ana se disparó, subiéndosele a la garganta. El miedo, frío y paralizante, la invadió con una oleada helada.
Su primer instinto fue correr hacia la puerta de la guardería y cerrarla con llave. Lo hizo. Sus manos temblaban tan incontrolablemente que apenas pudo girar el pestillo. Oyó voces ahogadas, murmurando en la oscuridad, y el ruido de pasos pesados que subían desde la planta de abajo. No eran los guardias de seguridad, eran intrusos. Ana sabía que el estudio de Marco, con su caja fuerte repleta de documentos cruciales y sus valiosos servidores, estaba a solo unos pocos metros de la guardería. Quienquiera que fueran esos individuos, no estaban allí por la platería de la casa, y ella estaba atrapada, junto al objetivo más vulnerable de todos, un indefenso bebé de 6 meses. Su mente se aceleró, buscando desesperadamente una salida, una estrategia. Podía intentar esconderse en el armario, o quizás debajo de la cuna. Pero en ese momento, Leo, percibiendo el pánico de Ana, comenzó a llorar. Un gemido agudo y lastimero que, en el silencio sepulcral de la casa, sonaba como una sirena de alarma, ensordecedor y delatador. Un solo grito más del bebé delataría su posición al instante a los intrusos que se acercaban. Fue en ese momento crítico cuando Ana tomó una decisión. No fue una decisión lógica, calculada fríamente a partir de un análisis de probabilidades. Fue una elección visceral, un impulso protector tan abrumador y poderoso que logró silenciar su propio miedo a la muerte. Era una locura, era increíblemente arriesgado, pero en ese instante de terror era la única opción que su instinto le ofrecía. Con una rapidez sorprendente, envolvió a Leo en la manta más gruesa y mullida que pudo encontrar y se lo ató firmemente al pecho con la ayuda de un fular portabebés, asegurándose de que estuviera bien sujeto y protegido. Luego, cogió el pesado receptor del monitor de bebés de la mesita de noche, un objeto sólido que podría servirle, quizás, como una improvisada arma. Acto seguido, corrió hacia la ventana que daba al imponente acantilado. Con un esfuerzo supremo, forzó el pesado cristal blindado, logrando abrirlo. Un viento feroz y helado, cargado de lluvia, la golpeó en la cara con una violencia brutal, pero ella no titubeó. Dale like, suscríbete y comparte. Miró hacia abajo, a la oscuridad abismal. Había una estrecha cornisa decorativa, apenas unos centímetros de ancho, que recorría la fachada de la mansión. Más abajo, la oscuridad era casi total, pero Ana sabía, por su conocimiento de la casa, que había una caída de varios metros hasta los jardines rocosos. Sin dudarlo un segundo más, con el bebé firmemente sujeto, salió por la ventana, desafiando la furia de la tormenta. Se aferró desesperadamente a la pared de piedra, el viento amenazando con arrancarla de su precario apoyo a cada ráfaga. Protegía a Leo con su propio cuerpo, su rostro presionado contra la piedra fría y húmeda. Oyó un estruendo brutal detrás de ella. La puerta de la guardería había sido derribada con violencia. Pudo escuchar las maldiciones guturales de los intrusos al encontrar la habitación vacía, la rabia en sus voces. Leo comenzó a moverse y a quejarse. Su llanto, aunque amortiguado por la manta y el rugido ensordecedor de la tormenta, aún era perceptible para Ana. El pánico la invadió de nuevo. Entonces, recordó algo que su abuela le había enseñado, un antiguo truco de las mujeres de su pueblo, transmitido de generación en generación para calmar a los bebés asustados. Se inclinó, pegando su boca al oído del bebé, y comenzó a tararear una nota baja y constante, un zumbido profundo que vibraba a través de su pecho hasta el cuerpo del bebé, imitando los sonidos del útero materno. Milagrosamente, Leo se calmó, su pequeño cuerpo relajándose contra el de Ana, pero no podían quedarse allí, expuestos en la cornisa. Ana vio las luces de las linternas moviéndose frenéticamente dentro de la guardería, barriendo la habitación. Pronto, inevitablemente, mirarían por la ventana. Su mirada se fijó entonces en una gruesa y antigua enredadera de hiedra que había crecido salvajemente por la pared, una masa oscura y retorcida que descendía hacia la oscuridad. Era su única esperanza,
un último recurso. Con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, Ana rezó una oración silenciosa, un ruego desesperado al cielo. Se agarró a la hiedra, comprobando su resistencia, y comenzó a bajar. Cada movimiento era una agonía física y emocional. Las ramas ásperas y nudosas le arañaban las manos y la cara, pero el dolor era secundario. La lluvia torrencial hacía que todo fuera resbaladizo y traicionero. Cada agarre era una apuesta. Podía sentir el peso de Leo, la abrumadora responsabilidad de su pequeña vida, en cada músculo de su cuerpo, cada fibra de su ser. Finalmente, sus pies tocaron el suelo. Aterrizó en un lecho de barro y hojas, temblando incontrolablemente por el frío, el agotamiento y el shock, pero a salvo. Miró hacia arriba justo a tiempo para ver los haces de luz de las linternas barriendo la cornisa donde había estado momentos antes, buscando. Sin perder un instante, corrió a través del jardín azotado por la tormenta, arrastrándose entre la vegetación, hacia la única estructura que ofrecía un mínimo refugio, el viejo cobertizo para botes, ubicado junto al pequeño muelle privado de la mansión. Se acurrucó dentro, en la oscuridad, escuchando solo el sonido ensordecedor de la tormenta y los latidos frenéticos de su propio corazón. Las horas transcurrieron lentamente, como siglos. El amanecer llegó con una luz gris y pálida, revelando la devastación que la tormenta había dejado a su paso. El ruido distante de helicópteros llenó el aire, cada vez más cercano. Un equipo de seguridad de élite, alertado por una alarma silenciosa que finalmente había logrado enviar una señal débil y fragmentada, había llegado a la mansión. Encontraron a Marco en su estudio. Estaba atado a una silla, ileso físicamente, pero visiblemente conmocionado. El rostro pálido y los ojos llenos de una mezcla de rabia y desesperación. Los intrusos se habían llevado el contenido de su caja fuerte y varios discos duros con información clasificada. Lo primero que gritó Marco al ver a sus hombres, con una voz ronca y quebrada, fue: «¿Dónde está mi hijo?». El pánico se desató de nuevo entre el equipo de seguridad. Una búsqueda desesperada e intensa comenzó, extendiéndose por toda la propiedad. Fue uno de los guardias más jóvenes, con una intuición aguda, quien, siguiendo unas huellas de barro frescas y distintivas que se adentraban en el jardín, encontró a Ana y a Leo en el cobertizo. Estaban ateridos de frío, empapados hasta los huesos y exhaustos, pero milagrosamente vivos. Cuando llevaron a Ana de vuelta a la casa y Marco escuchó la increíble historia de lo que había hecho, el escape por la ventana, la traicionera cornisa, el descenso por la hiedra resbaladiza en medio de la furia de la tormenta, se quedó sin palabras. Miró a esta joven, a quien apenas había dirigido más que órdenes impersonales y directas, y en ese momento, por primera vez, vio a una heroína. Había demostrado un valor, una abnegación y una lealtad que él, un hombre que traficaba con secretos, desconfianza y cálculos fríos, apenas podía comprender en su magnitud. El dinero, se dio cuenta, no podía comprar ese tipo de devoción inquebrantable. Cuando finalmente pudo hablar, su voz era apenas un susurro ronco, cargado de una profunda emoción. «Salvaste a mi hijo», articuló, con los ojos llenos de una gratitud abrumadora. Ana, acunando a un Leo dormido y tranquilo, simplemente asintió, su humildad intacta. «Es mi trabajo protegerlo, señor», respondió con una sencillez desarmante. Marco reconoció la dedicación de Ana, que iba más allá del trabajo. Le dio un cheque para asegurar su futuro y el de su familia, pero el verdadero premio fue su confianza y respeto incondicional. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.